sala. Bienvenida, profesora. Puede iniciar la sesión 3 el día de hoy. Muchas gracias. Buen día, Liliana. Buen día con los que se están conectando. Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a la sesión 3 del curso Rúbricas como instrumento para la evaluación y retroalimentación de los aprendizajes. Como siempre, ustedes están invitados a participar a través del chat. Pueden hacer sus preguntas, escribir sus comentarios y sus aportes que son muy significativos en estas sesiones. Recuerden que son 4, ¿no? El próximo viernes va a ser la sesión número 4. En esta sesión vamos a cumplir con la profundización y la reflexión del uso de rúbricas para la retroalimentación. Por lo tanto, vamos a aplicar estas rúbricas que estuvimos elaborando la semana anterior, ya sea de manera manual o a través de la inteligencia artificial, como una herramienta efectiva para lograr esta retroalimentación formativa, ¿no? Y poder acompañar a los estudiantes para apoyarlos, para lograr juntos los aprendizajes prefijados. Entonces, hoy vamos a hablar de la retroalimentación efectiva. Vamos a dar algunos ejemplos. Vamos a recordar la rúbrica y sus elementos para orientar la mejora de los estudiantes. Vamos a diferenciar la autoevaluación de la coevaluación, heteroevaluación y la evaluación diagnóstica. Y finalmente, vamos a utilizar esas rúbricas con algunos criterios de metacognición para que los estudiantes puedan ser capaces de reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y ellos también puedan cumplir con los logros de aprendizaje de acuerdo a las capacidades que corresponden a las unidades y a las competencias relacionadas al perfil del egreso. Se siguen uniendo más participantes, como todos los viernes. Vamos a ver bueno, el video es interesante. Vamos a ver una parte para luego, ya que ustedes van a poder verlo completo posteriormente, ¿no? Antes de eso, vemos aquí qué es la retroalimentación, ¿no? Recordemos, cuyo nombre viene del inglés feedback, ¿no? Feedback, y que en el proceso de comunicación es un elemento importante, ¿no? Para darle sentido al mensaje. Es cuando el receptor se convierte en emisor. Ese es en el proceso de la comunicación, ¿no? Para poder hacer preguntas o comentarios hacia el emisor. En este caso, nosotros como docentes, la retroalimentación es el acto en el que nosotros vamos a poder darle al estudiante información clara, específica, acorde a al logro, a los desempeños, a las capacidades o a las competencias. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es poder primero enfatizar en sus logros, sus fortalezas, qué es lo que ellos han hecho bien, ¿no? Felicitarlos. Eso es muy importante para la motivación.
versus la educación tradicional, ¿no? Porque antes lo primero que se hacía era hacer una crítica dura, destructiva al estudiante. En la actualidad, lo que nosotros hacemos es primero identificar, reconocer, felicitar por los logros obtenidos en la actividad en la que ellos han realizado, de acuerdo al producto o la tarea, ¿no? Que ya hemos visto la semana pasada. El portafolio que hicieron, el examen escrito, oral, con preguntas abiertas, si es que son pocos estudiantes, el examen con preguntas de opción múltiple para marcar, también se puede hacer la retroalimentación. El alumno ha hecho un blog, una página web, un video, una exposición, un escrito, un podcast, ¿no? Entonces, actualmente, por ejemplo, ya nosotros estamos adaptando la tecnología y lo que a ellos les gusta para poder darles esas tareas motivadoras, ¿no? Por ejemplo, si el alumno aprendió lo que es la función del lenguaje según Roman Jacobson con nativa, que es cuando el emisor, por ejemplo, codifica un mensaje para lograr un resultado en el receptor, ¿no? Por ejemplo, no metas los dedos al enchufe, ¿no? Cuando uno le dice a un niño que no meta los dedos al enchufe. Entonces, es con nativa porque el objetivo es que el receptor pueda hacer algo o deje de hacer algo, ¿no? Entonces, en ese caso, y ahora que vienen las elecciones, los candidatos también van a tener comunicaciones con nativas porque nos van a persuadir a votar por ellos, ¿no? Ahora que hay Cámara de Senadores y Diputados. Entonces, si yo le digo al alumno que elabore un mensaje connativo para que me demuestre y evidencie que entendió de qué trata esa función del lenguaje según Jacobson, le puedo pedir al estudiante que publique en sus redes sociales un mensaje, ¿no? Sobre algo que a ellos les interese y que cumpla la función connativa. Por ejemplo, cuida el medio ambiente, recicla plástico en tu casa y colabora con los recicladores y también con el cuidado del medio ambiente. Si el estudiante publica esto y de una manera creativa, con imágenes, entonces estaría cumpliendo la evidencia de esa actividad. Nosotros vamos a verificar, vamos a reconocer su logro, porque incluso podemos incorporar en los criterios de evaluación, en nuestra rúbrica, que esta publicación debería tener una cierta cantidad de likes o comentarios también, ¿no? Entonces, yo puedo hacer una retroalimentación efectiva, es decir, felicitarlo por haber publicado ese mensaje creativo, por los comentarios, por los me gusta, y luego pasar a la parte de las debilidades que nosotros le vamos a llamar oportunidades de mejora. O sea, ¿qué es lo que el estudiante debe mejorar la próxima vez cuando le toque hacer contenido quizás para el ámbito laboral? Se van uniendo más participantes. Buen día, bienvenidos, ¿no? Bueno, acá tenemos algunos comentarios. El NIRPUT es una herramienta que nos puede ayudar para la retroalimentación. Gracias por el aporte, Luis Alberto. Y así como les comentaba, ustedes pueden ir agregando comentarios, aportes, preguntas en el chat, ¿no? Entonces, la retroalimentación es una función muy importante que el docente debe aplicar porque nutre los procesos de enseñanza
porque la retroalimentación también, como la evaluación, forma parte del aprendizaje, porque aporta al desempeño de los estudiantes, porque evidencia los logros. O sea, el producto ya es una evidencia y la retroalimentación permite también evidenciar los logros y las oportunidades de mejora. Contribuye a la toma de decisiones porque de esta manera el docente también se está autoevaluando qué aspectos necesita utilizar como estrategias para el logro de los aprendizajes. Favorece la práctica docente, conduce a la reflexión sobre el proceso de evaluación e impacta, obviamente, en los aprendizajes. ¿Creen ustedes que la retroalimentación es una tarea fácil? La retroalimentación efectiva, ¿no? Vamos a colocar parte de este video, que es una entrevista sobre la retroalimentación a un especialista. Mientras tanto, seguimos sumando los participantes a esta sesión, la sesión 3 del curso Las Rúbricas como instrumento para la evaluación y retroalimentación de los aprendizajes. ¿Y a ustedes cómo les va con la retroalimentación? ¿Cuál es la experiencia que quizás nos puedan comentar en el chat sobre este proceso importante que nosotros aplicamos después de una evaluación? Trabajadores latinos, porque pueden pagarte el Muy buenos días para todos, para todas. Les vamos a comenzar a poner atención, a invitar a poner atención para ya dar comienzo. Hemos visitado cientos de escuelas en todo el país. La calidad nos apoya en la mejora continua. Está disponible para usted. Voy a tratar de aportar, antes de introducir a nuestra principal presentadora, y quiero agradecer también como país, pero claramente en lo que tiene que ver con habilidades del siglo XXI, los estudiantes aprenden menos. Nosotros en el CIMSE, la evaluación estandarizada, que da una señal relevante en los aprendizajes, pero no es igual a calidad. Quiero decirles que nosotros no podemos hacer más preguntas de inferir, de interpretar, de relacionar o de resolver problemas, porque hay muy pocos estudiantes que resuelven ese tipo de habilidades mediadas también por el conocimiento. ¿Qué quiero decirles con esto? No tiene que ver, más allá que un instrumento tenga limitaciones, tiene que ver con cuál es la experiencia de aprendizaje en la sala de clase. Y en ese sentido nos convoca como sistema de aseguramiento la conversación de calidad integral, donde el conocimiento tiene sentido en cuanto media, habilidad y destreza. Y ahí me quedo con lo que nos ha planteado Margaret en términos de cómo el profesor, la profesora, va viendo que lo que va enseñando, cuánto va
significando aprendizaje en los estudiantes. Por tanto, y lo decía, no se ha inventado una máquina que al profesor al terminar la clase le diga cuánto de su exposición, en este caso de su planificación, del contenido que mediaba este tipo de habilidades, generó una experiencia de aprendizaje y por eso resulta central relevar los mecanismos de retroalimentación para saber qué le resultó a cada uno de los estudiantes en este ámbito global que no se reduce solo al ámbito cognitivo, sino que también a lo socioemocional y, por qué no decirlo, incluso más allá de eso. El sistema de aseguramiento nos plantea que el rol central está dado por el protagonismo de cada colegio. ¿Qué quiere decir esto? Importan muchísimo las políticas nacionales, las condiciones para poder construir calidad, recursos, organización, tiempos no lectivos, por decir algunas de las aristas para poder utilizar dentro de la mejora. El rol de los directivos como muchos de ustedes, pero lo que es central es cómo comunidad, como equipo de profesores, en definitiva, enfrentan el desafío de poder movilizar los aprendizajes. Y en esa línea hemos querido aportar en 4 ámbitos. Ampliar la mirada de calidad, importa muchísimo la experiencia de aprendizaje integral. Evaluar para mejorar, no para centrarnos en la evaluación, sino como para aportar a la función de mejora. Tercero, cómo tomamos mejores decisiones en base a información. Y aquí tiene que ver con que cada escuela tiene que ver dónde está en su trayectoria escolar y en ese sentido tratar de orientar su toma de decisiones. Por tanto, este nuevo sistema de evaluación tiene por propósito no evaluar, sino entregar información a los distintos actores para que puedan avanzar en los aprendizajes integrales de sus estudiantes. Diciendo eso, nosotros como agencia, a través de nuestros distintos instrumentos, estamos preguntándonos, ¿están aprendiendo nuestros estudiantes? ¿Cuánto? Cuando hacemos una evaluación de matemática, es decir, ¿cuánto hemos ido avanzando? Cuando reportamos por eje, tiene que ver con que si avanzamos más en geometría o en datos y azar, por decir algunas de las áreas, cuando si avanzamos en lenguaje y comunicación, en localizar o en interpretar o inferir, o cuando reportamos por estándares, tiene que ver con decir cuántos estudiantes logran conocimiento de habilidades no las logran para nada, en insuficiente, en intermedio, o si las logran en adecuado. Y la pregunta de ustedes es, ¿qué también están aprendiendo? Más allá que tengan información que le entregamos a nivel nacional, como el CINSE o los indicadores de desarrollo personal y social, pero también usted tiene otros instrumentos y que tiene que ver con que vaya más allá de la calificación o de la nota, ¿qué están aprendiendo? Por tanto, tiene que ver con cómo salimos de los números, que son nacionales, o cómo salimos también de los números que están en la escuela, para que uno diga, más que la nota, más que el número, ¿cuánto están aprendiendo? Que el cuarto A no es mejor que el cuarto B, porque uno tiene un promedio 5,8 y el otro tiene un 6, sino más bien cómo podemos decirlo en función de las habilidades y contenido y destreza que queremos lograr. En ese sentido, este sistema de evaluación tiene por propósito los aprendizajes. Segundo, trata de ser más amplio. Y aquí le robamos esta foto que me sacó cuando pequeño la Margaret, que no todo sirve para todo. La evaluación como el CINSE, a usted le dice en el ciclo cómo lo vamos haciendo, qué áreas debería fortalecer. Tengo 3 grupos al menos en cada sala, de qué magnitud es el insuficiente, el intermedio y el adecuado. Pero la pregunta después que le hace la profesora al directivo, ¿cómo mejoro los aprendizajes de Margarita, Alejandro o Francisco? El mismo instrumento ya no sirve y uno tiene que diversificarlos. Por eso nace evaluación progresiva y por eso nosotros hemos promovido la evaluación formativa
para en definitiva conectarlo con lo que realiza cada colegio en términos de centrarse en los aprendizajes de los estudiantes. Y en esa conversación está esta mirada más amplia, ya no solo de lo cognitivo, sino que de lo cognitivo y lo socioemocional. Por eso está esta nueva forma de evaluar, que es evaluación progresiva, que tiene que ver con que usted sepa al inicio, a la mitad y al final cómo va avanzando cada estudiante y lo que hace idealmente impacta en esos aprendizajes. Y por último, la evaluación formativa, donde promovemos la conversación, el apropiamiento y la lógica, donde el equipo de profesores tenga una nueva conversación, una nueva acción y no solo herramientas para que el foco esté en que lo que se enseña finalmente vaya monitoreando. En todo caso, vamos a compartir con ustedes el link de esta conferencia interesante, porque plantea ahí palabras que nos hacen reflexionar sobre lo que es la retroalimentación efectiva, ¿no? En la medida de lo posible que sea personalizada, porque como dice el ponente, y ya habíamos señalado, en el caso de la educación básica escolar, hay que tener en cuenta la diversidad de los estudiantes. Entonces, la retroalimentación puede ser individual, que sería lo más efectivo, puede ser grupal, ¿no? Teniendo en cuenta que forma parte de la evaluación formativa. Importante para que el estudiante vaya enderezándose en el camino, corrigiendo debilidades y así poder tener una conversación, como dice este ponente, ¿no? Entonces vamos a un poco desmitificar que la retroalimentación es algo muy rígido y podríamos, sin necesidad que el alumno, ¿no?, vea un título, retroalimentación, conversar, mantener una conversación fluida con el alumno para poder darle esta información útil para seguir mejorando en la elaboración, el desarrollo de los productos que están realizando, ¿no? Entonces, la retroalimentación efectiva, ¿no?, es un proceso de comunicación que permite a los alumnos conocer sus avances, errores, áreas de mejora de forma clara, comprensible y oportuna. Oportuna, claro. ¿Por qué? Porque esta retroalimentación efectiva se recomienda durante el proceso en el desarrollo para poder evitar fracasos. El objetivo de la retroalimentación efectiva es asegurar que los estudiantes comprendan sus logros para motivarlos. Sabemos que la motivación es importante para lograr grandes cosas, para poder elevar el autoestima y que el estudiante se sienta capaz de poder continuar en el proceso hasta lograr los objetivos, las competencias, más bien dicho, ¿no?, las capacidades. De esta manera, estamos favoreciendo al aprendizaje autónomo y continuo. Entonces, la retroalimentación es importante porque no solo corrige errores, sino que motiva, mejora la confianza del estudiante y fortalece el proceso de aprendizaje. A veces los docentes vemos al estudiante con estereotipos, ¿no? Malcriados, desobedientes, irresponsables, facilistas, tecnológicos,
plagiadores de Internet. Y nosotros como docentes, ¿cómo aportamos para que el estudiante mejore? Solo juzgamos. Si alguno de ustedes puede hacer un comentario en el chat sobre su experiencia, su reflexión, como les digo, sería importante. Ya estamos cerca de 100 conectados a estas horas de la mañana. Las características de una retroalimentación efectiva, entonces, es primero la claridad. Como dijo el maestro Manuel Jesús Orbegoso en su libro, la claridad es la condición sine qua non, o sea, indispensable, para poder lograr mensajes efectivos. Es que el alumno nos comprenda, ¿no? Nos comprenda. Entonces, claridad es sinónimo de sencillez, más no de simpleza. Es diferente. Yo puedo ser claro, sencillo y creativo. La oportuna, ¿no? La retroalimentación oportuna significa que no le voy a decir al estudiante sus aspectos de mejora cuando ya no hay remedio, ¿no? Debería ser en el momento adecuado. Constructiva, no solo destacar los errores, primero las fortalezas y después decirle al estudiante, así como yo les voy a poner ejemplos, ¿no? Lo hiciste excelente en estos aspectos, ahora vamos a mejorar los otros. Accionable porque brinda al estudiante las directrices claras para mejorar. O sea, no es solamente decirle, mira, ¿sabes qué? Está jalado. El estudiante tiene derecho a saber por qué, en qué, cómo debe mejorar estas debilidades. Como les comentaba, ¿no? En la educación tradicional, el profesor era buen docente porque jalaba a los alumnos. Ahora ya el docente no jala, ¿no? El alumno se jala. El alumno desaprueba porque no ha cumplido con los criterios prefijados en nuestros instrumentos de evaluación, principalmente rúbricas. Muy bien, acá tenemos un comentario del profesor Luis Alberto, dice, ¿no? Sobre todo facilista, me tocó dar un curso a unos colegas y no querían entregar trabajo, sino el ejemplo que se les dio lo querían dar como producto. Dios mío, imagínense los colegas y cómo le pedimos al estudiante que presente un producto nuevo aplicando lo aprendido, ¿no? ¿Qué es? ¿Es flojera? ¿Es inseguridad? ¿Es temor a no conectar lo teórico con la parte práctica? ¿No? Entonces, es contradictorio que nosotros sepamos la teoría y no la apliquemos en la práctica. Es como una persona que es un líder religioso, ¿no? Que hable sobre los valores, el ejemplo de Jesucristo, que dio la vida por nosotros, y en su vida cotidiana no lo aplique. No sería, quiere decir que no aprendió, pues, ¿no? Porque para evidenciar un aprendizaje es que uno tiene que actuar con lo que dice, no solamente decirlo. Bien, tenemos la opinión también de Aurora, que nos dice que lo más importante de la retroalimentación es resaltar primero los avances que ha logrado. Muy bien, bravo, muy bien. Y luego mostrarle sus puntos a mejorar. Así es, así es. Como ya habíamos señalado la semana pasada, los criterios para lograr una retroalimentación efectiva es que estos instrumentos que nosotros vamos a utilizar, principalmente la rúbrica, tenga validez, ¿no? Es decir, que todos los contenidos y los criterios que tenemos va realmente a recoger lo que se quiere, lo que se ha prefijado, tiene que tener equidad, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta si hay estudiantes que necesitan una atención especial por su discapacidad o por algún tema que debemos tomar atención. Estos criterios que indican también la claridad son muy importantes tomarlos en cuenta
porque si un instrumento o una indicación no se entiende, entonces no va a poder tener una comunicación efectiva. ¿Sí? Adelante, Karina, su micrófono está prendido. ¿Quiere hablar o se le ha prendido? Entonces, hay errores que debemos tomar en cuenta para no utilizarlos en la retroalimentación, ¿no? O sea, ser demasiado general. Ah, ya voy a hacer la retroalimentación. ¿Sabes qué? Estudiantes sí han tenido buenos logros, como por ejemplo han tenido ortografía, no han tenido barbarismos. Y ahora lo que vamos a hacer es tratar de utilizar conectores lógicos en nuestros textos. Chao, ¿no? Entonces, no puede ser así. Si de repente tengo que dar una retroalimentación a un grupo muy grande, podría utilizar algunos ejemplos, ¿no? Es decir, bueno, de manera anónima, no voy a decir qué estudiante, pero utilizó esta redacción y fijémonos que debemos corregirla. Entonces, todos vamos a verificar en nuestros textos, no cometer errores de gerundios, porque recordemos la práctica, recordemos la teoría y apliquémoslo en la práctica. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Nosotros también hemos sido estudiantes y han habido formas en que los docentes tradicionales han tenido errores y esos son los que tenemos que corregir con nuestros alumnos. Segundo, nos dice el desconocimiento del uso de tecnología e información adecuada para reportar lo solicitado. Claro. Lo que pasa es que algunos como que he observado, ¿no? Algunos docentes que se resisten un poco a la tecnología. Y luego cuando a través de la práctica y de los tutoriales que hay ahora en Internet, podemos ir poco a poco entrenándonos y no tenerle miedo a la tecnología, ¿no? De tal manera que nosotros podamos utilizarla como un punto efectivo también para la retroalimentación. Por ejemplo, han habido casos en que yo utilizo el WhatsApp, ¿no? Entonces, yo tengo en el WhatsApp al delegado y el delegado tiene otro WhatsApp con los alumnos. Entonces, los alumnos tienen alguna duda durante la semana, le mandan al delegado las dudas y yo lo soluciono dando la retroalimentación en un audio, ¿no? Por el WhatsApp que el delegado les va a reenviar. Han habido otros casos de alumnos de posgrado que sí tengo en el grupo a todos, son más maduros, ¿no? Se puede tener un grupo con los alumnos y allí también surgen algunas preguntas, dudas. Entonces uno les da esa retroalimentación oportuna a través del WhatsApp. Pero eso va a depender de la decisión del profesor. Hace unos años yo decía, no le voy a dar mi WhatsApp a nadie, pero luego ya el WhatsApp dejó de ser una red social privada o personal para formar parte de grupos académicos, laborales, ¿no? Entonces ya uno se ha acostumbrado, dice, no, no debo afectar mi privacidad, los alumnos van a estar molestando, pero eso depende del contexto, de la asignatura, del nivel y del tipo de estudiantes. En mi caso, el WhatsApp sí me ha resultado muy efectivo para darme cierta tranquilidad laboral. Por ejemplo, yo tengo asesorados de tesis o también reviso el estilo de ciertos trabajos académicos, ¿no? Trabajos de suficiencia profesional para alumnos que quieren obtener el título de profesionales médicos cirujanos. Entonces, yo podría darle la retroalimentación con comentarios al margen derecho del documento. Sin embargo, a través del WhatsApp yo ahorro tiempo, ¿no? Porque yo le mando un mensaje en el WhatsApp y le digo, mira, en la página 5 no estás utilizando bien el gerundio. En la página 7 no uses mayúsculas innecesarias como este caso, ¿no? Revisa todo el trabajo. Entonces, yo optimizo, en mi caso, que enseño en 4 universidades, en mi caso yo lo optimizo de esa manera. Entonces, estos errores se pueden mejorar y también es importante tener en cuenta el ambiente emocional en la retroalimentación. Adelante, profesor Rafael, lo escuchamos. Muy buenos días con todos. Sí, quisiera con respecto a el WhatsApp, lo que estaba comentando anteriormente, donde yo trabajo, bueno, hay que ser cauteloso cómo emplearlo, ¿no? Pero es las normativas, ¿no? No es una prohibición absoluta, pero
sí conlleva ciertos riesgos significativos, ¿no? Que obligan extremadamente a ser cauteloso. Como usted bien lo dice, es una herramienta educativa, pero originalmente no. Ahí es donde quiero que me la aclare. Tengo entendido que hay que usarla que implica traspasar fronteras, gestionar otras cosas. ¿Cómo yo podría usarla de una manera más concisa y no caer entre el problema de que podría conllevarme a un problema? Porque el tema es que genera muchos comentarios, em, pérdida de privacidad, gestión de datos y límites ilegales, ¿sí me entiende? Quisiera que Sí, me asesore en ese lugar. Muchas sí, gracias. sí. Gracias por su comentario y pregunta. Sí, esta hora es un debate con los docentes, ¿no? Hay docentes que no dan el WhatsApp para nada, para nada. ¿Por qué? Porque hay otros canales de comunicación, ¿no? Cuando nosotros tenemos sistemas como el Blackboard o los correos electrónicos, el profesor dice, bueno, en el Blackboard, por ejemplo, los alumnos tienen una opción de poder dejar mensajes al docente, pero eso implica que el profesor tenga que estar entrando y a veces el alumno necesita esa retroalimentación en 1 o 2 días porque es un proceso que el alumno tiene que seguir en una semana para una actividad, Exactamente, correcto. ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que ya muy tarde he leído la inquietud del estudiante. Entonces, el contexto, todo dependerá de cuán cómodo se siente el docente, ¿no? Como les decía, yo prohibido mi WhatsApp, pero he ido cambiando con el tiempo. Y a mí ahora me resulta muy fácil, o sea, me permite ahorrar el tiempo muchísimo. Pero ¿cómo hago yo? Primero que tengo que le voy a decir, le digo, ¿no? Cuando son alumnos de primeros ciclos, que todavía están inmaduros, yo no abro mi WhatsApp a los alumnos, sino solo al delegado. Entonces yo tengo que decir, bueno, hay requisitos para ser delegado. Primero, que tiene que tener una buena calificación, ser responsable, tener WhatsApp, ¿no? Leer su WhatsApp por lo menos cada 4 horas y no cada 2 días, porque a veces yo tengo que darle mensajes a los alumnos de emergencia. Y así. Entonces elegimos el delegado y yo con el delegado le digo, mira, delegado, contigo yo voy a tener una comunicación directa. Tú vas a tener la ventaja de que si tú tienes alguna duda específica, yo te la voy a resolver, ¿no? Pero no le puedes dar mi celular ni mi WhatsApp a ningún alumno. Si los alumnos tienen una duda en el chat que ustedes tienen, en el WhatsApp que ustedes tienen, allí recién tú me la reenvías y yo puedo resolver. Al mismo tiempo, antes de permitir ello, hay que darle las reglas a los estudiantes. Queridos estudiantes, el chat que ustedes van a tener con el delegado tiene que tener estas reglas. Primero, está prohibido hablar lisuras. Segundo, el delegado no es un sirviente. El hecho de ser delegado no quiere decir que le esté resolviendo cada duda. ¿Por qué? Porque chicos, si tienen el PPT, tienen la grabación de la clase, tienen la oportunidad de hacer preguntas durante la clase, ¿no? Entonces, que sea algo muy oportuno, muy sucinto en su momento de una duda realmente, si no, tendrían que ustedes consultar con otro compañero. Entonces, esa es la manera. Ahora, yo tengo otros alumnos que son adultos, ya médicos de maestría, ¿no? Entonces, yo veo la situación como está y en algún momento han sido 10 alumnos y a los 10 les he dado mi WhatsApp. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen otro nivel de comunicación, ya son oportunos, son maduros y aún así también se tienen que dar las reglas. Entonces, yo la verdad, con mi experiencia, yo ya me he relajado. O sea, yo estoy en mi vida privada y de pronto llega un mensaje a un alumno y digo, ah, ya, después le voy a responder. O sea, no me siento incómoda porque yo misma ya lo he asumido, pero no todos los docentes tienen esa misma predisposición, ¿no? Entonces, eso va a depender del docente, del contexto, del tipo de estudiante. Realmente incluso ahora, bueno, yo he trabajado como consultora y gestora en el Ministerio de Educación y allí los grupos de WhatsApp ya eran permanentes con los docentes que formaban parte
de la actualización del currículo de sus carreras. Entonces, yo con ellos tenía una comunicación directa por el WhatsApp. ¿Por qué? Porque sus preguntas, comentarios, dudas, eran muy pertinentes, muy importantes para poder lograr estos procesos. No sé si con eso ya he respondido un poco la inquietud, que como les digo, eso dependerá de cada uno de nosotros. Yo ya me relajé, yo no siento que se invade mi vida privada, no, porque cuando veo que no lo leo, estoy almorzando, no lo leo y ya después le respondo y lo hago con audio y no hay ningún problema. Espero haber resuelto un poco esa Mu- inquietud, profesor Muchísimas Rafael. gracias por el alcance. Sí, como lo mencionaba en el chat una profesora, sí, hay que establecer límites de horario, utilizar una opción más, con cuidado, ¿no? Y gracias por aterrizarme esa idea, porque ahora me quedó claro. Sí, porque Sí, soy un poquito, como se dice, muy recatado con mi WhatsApp. No se lo doy sí, a nadie. Inclusive con los alumnos delegados, reitero, ¿no? Por favor, es solamente para material educativo. Esta información compártelo con tus compañeros y constantemente estoy dando la retroalimentación sobre el uso, porque a veces sí, lo dice usted, creen que es un profesor más y lo atacan con preguntas y lo hostigan. sí. Y le digo, no, chicos, no es así. Muchísimas gracias. No Muchísimas hay de gracias. qué, profesor Rafael. Sí, sí, es verdad. Bueno, yo les digo a los alumnos con un poco de gracia, ¿no? Chicos, ¿cómo me va a escribir 2 de la mañana? Pues el delegado, no se pasa. ¿Cómo me va a escribir? Mi esposo se puso celoso, ¿no? Bueno, es que Sí. si uno les da las reglas con anticipación, porque los chicos son desubicados a veces, los de esta generación, ellos a veces no diferencian lo que es la invasión de esa privacidad, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Se respeta y sí, que no le den el WhatsApp a nadie, se respeta. Yo era así, pero ya la verdad que lo que pasa es que también depende, pues, nosotros los docentes a veces tenemos que tener muchos trabajos, ¿no? Para poder cumplir nuestros presupuestos. Entonces, ya con eso yo optimizo con el uso del WhatsApp, lo optimizo bastante. Muchas Bueno, gracias nuevamente. no hay de qué. Mirta dice, ¿se puede establecer límites de horarios y utilizar la opción de limitar los comentarios donde solo el administrador puede realizar comentarios en caso no se desee que los alumnos comenten? Así es, ¿no? Eso hacen también con nosotros los coordinadores de las universidades, ¿no? Uno lo tiene ahí para informarse, pero no puede, está desactivada la opción de comentar. Incluso en los chats con los mismos docentes, hay docentes que suben información de negocio o cualquier otro mensaje que puede herir susceptibilidades. Así es, Mirta. Deberíamos tener un reglamento, así como nosotros como docentes tenemos reglamentos en el aula, ¿no? No comer, yo le digo, chicos, ¿cómo van a entrar con la hamburguesa al aula? Todo queda oliendo horrible. O sea, hay que establecer esas normas, ¿no? Chicos, si van a tomar líquido en el salón, que sea agua, en los laboratorios no se debe, los toma todos lejos de las computadoras, ¿no? Igualito, nosotros podemos establecer un reglamento para el uso del WhatsApp, pero eso no lo puede hacer la institución porque aún eso ya es un tema muy personal de cada docente, es una decisión muy personal, ¿no? Así es. Mabel dice, una sugerencia del WhatsApp solo para enviar material educativo, otros temas de manera presencial y en el horario de clase, no por celular. Así es, ¿no? Funcionaría para nivel primaria, ese es otro tema, ¿no? Porque en el nivel primaria lo que hacen usualmente los padres de familia es tener ellos, nosotros los padres de familia en los colegios, y a mí me sorprende, ¿no? Mi hija va a pasar a cuarto de secundaria y seguimos coordinando en los grupos de WhatsApp. En mi época que iban cada uno así solucionaba a los alumnos su problema. Y ahora, pues, bueno, somos la generación de los padres sobreprotectores. En primaria, no, porque mantener una comunicación con menores de edad es bien, no les recomiendo, ¿no? En realidad, lo que hacen en los colegios es que la presidenta del aula tiene contacto con la tutora, el tutor de los alumnos y nada más, ¿no?
y a la vez la delegada del salón, la madre de familia o padre de familia, tiene otro chat con los padres de familia. A mí me ha tocado defender a los profesores, ¿no? Porque en la época de la pandemia, pues los padres de familia creen que el profesor se la lleva fácil, no saben todas las horas de preparación de clases, de los PPTs, de corregir. Yo tuve que defender y incluso recibí la felicitación de la directora, ¿no? Del colegio, porque ¿quién mejor que uno para comprender la labor docente, ¿no? Eso también debe ser empatía por parte de los alumnos y de los padres de familia, porque igual pasa con los estudiantes, ¿no? O sea, el estudiante no es como en nuestra época, que nosotros en los 80, 90, nosotros al docente era pues una eminencia, ahora hay alumnos que incluso te llaman por tu nombre, ¿no? Ahora, depende en qué universidad. Yo he trabajado en universidades en que no es una falta de respeto, son códigos culturales, ¿no? En que el alumno te llama por tu nombre, ¿no? Entonces me decían ahí, Rosita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y no era una falta de respeto, pero todo depende de cómo nosotros establecemos, como dijo John Waslawick en su teoría sobre la comunicación. Nosotros podemos establecer una relación de líder-adepto. Si nosotros también podemos establecer una relación de controlador en casos afectivos, ¿no? Una madre controladora y un hijo sumiso. O podemos establecer una relación más democrática. Entonces, docentes no tengamos miedo de establecer una relación de confianza, pero siempre con esa alerta y enseñarle al estudiante, como les decía, ¿no? Los estereotipamos de muchos defectos, pero nosotros tenemos que también darles esas lecciones, ¿no? A los alumnos que no se pasen de la confianza o más allá de lo que uno les está ofreciendo, ¿no? Entonces, como yo le digo a mis estudiantes, aunque mi hija estuviera aquí y no merece aprobar el curso, desaprobaría, porque, o sea, no se trata de que me caigas bien o mal, sino de que cumplas con lo que dice el sílabo, con lo que dice el instrumento de evaluación. De esa manera, ay, el profe es malo, es jalador. No, nosotros no jalamos, nosotros cumplimos con verificar qué es lo que ha logrado o no ha logrado, ¿no? ¿Qué le falta? Claro. Nos dice Mabel, ¿no? Por favor, una consulta. ¿Qué hacer cuando los estudiantes comentan que no tienen tiempo para realizar las tareas? O algunos faltan mucho de clases y comentan que ellos tienen que trabajar para sobrevivir, cómo ayudarlos para que se organicen mejor sus tiempos y prioricen los estudios. Ya. Miren, eso me ha ocurrido por la experiencia que tengo, pues son 25 años enseñando más de 10 universidades. Ese es un contexto distinto, ¿no? O sea, yo tengo alumnos de medicina. El alumno de medicina sabe desde el primer día que ellos no pueden trabajar, salvo una que otra universidad que los cursos no son tan exigentes, pero en el 90% de facultades de medicina el alumno no puede trabajar. Profesora, yo quiero ser médico, lo siento, no puede, pues. Tendrá que postergar, tendrá que trabajar un par de años, 3 años, juntar su dinero y luego matricularse, porque en medicina humana, así como en otras carreras, como ingenierías, no se puede trabajar. Así es, así de sencillo. Entonces, desde el inicio yo les recomiendo que hay que poner esas reglas. A ver, yo digo, ¿no? Por ejemplo, les pregunto, ¿quiénes de aquí trabajan? Preséntense. ¿Quiénes son los que trabajan? Y tienen que decir cuál es su situación. Porque una vez un alumno llegaba tarde a clases, y las clases ahora, pues en algunos casos por el tráfico y por el problema de la distribución de las aulas, empiezan a las 7 de la mañana en algunas universidades. 7, 7:30. Tiene su micrófono prendido, Pacheco. ¿Lo he dicho? Sí, apáguelo, por favor. Ya, entonces, les decía, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, ¿quiénes son los que trabajan? Entonces, este alumno llegaba tarde, se quedaba dormido. Entonces, el alumno estaba desaprobado, ¿no? Pero luego yo me acerco y le digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Y el alumno tímido me comenta algo muy triste, ¿no? Me dice, mi familia es muy pobre y yo trabajo descargo yucas en la parada. Estudio comunicación,
y yo quiero superarme, pero yo termino de descargar las yucas a una hora determinada y de ahí me vengo inmediatamente, incluso no tomo desayuno, ¿no? La verdad es que a mí me dio mucha pena esa situación. Entonces, ¿qué hago yo? En mi caso, ¿no? Porque la carrera es comunicación, no es tan exigente como otras. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Chicos, hablé con el salón, ¿no? Yo sé que yo les pongo tardanza, pero este es el caso del estudiante. Vamos a exonerarlo o sea, de la puntualidad, ¿no? O sea, va a llegar un poco tarde, pero eso sí, este, vas a tener que presentar los trabajos, o sea, tú tienes la responsabilidad de poder ponerte al día, presentar los trabajos. Y era uno de los primeros alumnos del salón, después de esa motivación, esa conversación que fluyó con el estudiante, ¿no? Pero tampoco nosotros no podemos ser una beneficencia pública, o sea, si el alumno tiene que cumplir con lo que dice el sílabo, con lo que dicen los instrumentos de evaluación, tenemos que hacerlo en el caso de las carreras profesionales. Entonces, también pasa que muchos docentes creen que su curso es el único. Entonces, mientras más exigencia, yo soy mejor profesor. Entonces, al alumno lo tienen así que tengo muchos casos de estudiantes que tienen que llegar a psicología, psiquiatría, les da problemas de extrema ansiedad cuando vienen los exámenes, que incluso algunos los han tenido que internar, otros han desertado. Entonces, ahí es un problema porque la coordinación de la carrera o la coordinación en los centros educativos escolares tendrían que tener reuniones, que yo he experimentado eso, ¿no? De los docentes que llevan ese grado de primaria o los docentes que llevan ese grado de secundaria o ese ciclo para ponerse de acuerdo, porque no puede ser que todos, ¿no? No, tienen un día o 2 días de plazo para presentar, a mí no me importan los otros cursos. Entonces, hay alumnos que incluso dicen, bueno, pues jalaré el curso A y el curso B lo aprobaré, o sea, voy a tener que sacrificar un curso y eso no es posible. O como docentes que en medicina el alumno llega tarde. ¿Por qué llegan tarde? Es que el profesor de laboratorio no completó su clase y nos hizo salir tarde y estamos tarde aquí. Entonces, allí tiene que haber un seguimiento y un monitoreo de la parte administrativa, de la coordinación, para que los docentes podamos apoyar a los estudiantes con esto, ¿no? O sea, no puede ser posible que... Ahora, claro, hay situaciones que realmente a nosotros nos da mucha pena, ¿no? O sea, no tienen mucho tiempo para realizar tareas. eh, Depende de cuál es el logro de lo que estamos hablando, ¿no? Si es un alumno de colegio que es pobre, tiene pobreza extrema, y como ha sucedido en una tesis de una alumna en Huaycán, que desertaban del colegio porque tenían que vender caramelos en los semáforos. Pues, ¿qué hacemos en ese caso con ese estudiante o el alumno que no tiene alumbrado en su casa, ¿no? Entonces, sí, son situaciones muy personales, ¿no? Pero lo que sí nosotros tenemos que tratar es em, ayudarlos a que se organicen mejor, quizás ser un poquito tolerantes, pero es que eso depende. Por ejemplo, en los alumnos de medicina yo enseño lenguaje. No es lo mismo que un curso de cirugía. Yo no puedo perdonar al alumno, el profesor no puede perdonar al alumno sobre cirugía porque está en juego la vida del ser humano, ¿no? Entonces, allí hay que, este, va a tener que depender del criterio, ¿no? Y del contexto. Entonces, es un poco difícil poder resolver estos problemas, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Los problemas económicos, sociológicos, psicológicos, psiquiátricos, nosotros los docentes no los podemos resolver. Tiene que ser con la integración de la familia, que a veces las familias están desintegradas, y también de la institución. Luis Alberto nos dice, en el colegio de mi hijo solo el presidente de aula tiene acceso al número del docente y como menciona un grupo aparte con los padres. Sí, es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. Entonces, nosotros, dentro de nuestras posibilidades, podemos contribuir a que el alumno se sienta emocionalmente bien en nuestra aula, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos
hacer para que el estudiante tome la retroalimentación no como un castigo, sino como una, una, como una actitud de confianza que podría tener los estudiantes cuando sienten que nosotros los docentes estamos allí no para probarnos de la nada, sino para crear un ambiente de apoyo sano, para que de esta manera haya una confianza, ojo, entre comillas, mutua entre docentes y estudiantes. No como algunos profesores que los han encontrado tomando en bares, cantinas con los estudiantes para celebrar una situación, ¿no? Tampoco. Lo que sí he visto y también me han realizado, por ejemplo, alumnos me han pedido visitarme en mi casa en Navidad, ¿no? Compartir algo, o en el aula hacer un compartir, sí, eso es bonito, ¿no? De repente, sí, también, para fin de ciclo, ya cuando las notas están dadas, los estudiantes me han dicho, profesora, queremos invitarle un pollito, ¿no? Entonces, bueno, he tenido el tiempo, he ido con ellos, pero al final he aportado también. Depende de también la economía. Hay estudiantes que no necesitas aportar, tienen mucho dinero, y hay otros en los que sí uno, pues, como les digo, depende del contexto. Pero eso es al final, cuando ya las notas están dadas. Han habido casos de alumnos que me han querido traer quesitos, salchicha guachana, antes de que les pongan las notas, y eso es un momento un poco incómodo, ¿no? Porque rechazarlo depende, ¿no? O sea, qué tanta madurez haya. Un alumno de maestría, un médico de Arequipa, llegó hasta mi casa después de clases, tocó mi puerta y me trajo productos de su lugar, ¿no? Y eso lo agradecí mucho. Alumnas de la selva que también me han enviado sus productos, pero eso es después de la nota. No tiene nada que ver, ¿no? Es un detalle. Así es, Aurora. Podría tomarlo como un reto a sí mismo para conocer todo su potencial. Claro, por eso es que ahora en algunas universidades está de moda decirle al alumno, o sea, se publica en el aula virtual, ¿no? Desafío. Entonces, nosotros los docentes, desafío. Entonces, yo, por ejemplo, a mis alumnos de comunicación les digo, a ver, chicos, vamos a hacer un blog periodístico, a pesar de que el sílabo no lo dice, ¿no? Primero quiero, y entonces les hablo de qué es lo que vamos a hacer en este blog, que este blog lo van a poder ver sus padres, sus amigos, sus enamorados, sus ex enamorados, ¿no? En este blog ustedes van a poder publicar sus notas periodísticas, sus podcasts, sus videos, ustedes van a ser reporteros una semana, ¿no? Entonces, este desafío lo quieren cumplir este desafío y los estudiantes hacen una votación y todos, ¿no? Todos llegan a hacer este producto que yo les propongo, ¿no? Entonces, como dice Aurora, lo toman como un reto personal y esto es parte de su autoestima. Dice, profesora, yo nunca pensé lograrlo, ¿no? En el colegio me dijeron que yo era tengo un amigo que es en el colegio jalado, siempre su mamá iba a hablar con los profesores, y era que él es autista, ¿no? Entonces él lo que le interesaba era la medicina. Terminó de estudiar medicina y ahora tiene 3 maestrías, o sea, es magíster en medicina, epidemiología y nutrición. Imagínense, docente, investigador renacido. Por eso es que ser el primer alumno en el colegio no es un indicador necesariamente de éxito, ¿no? Ana nos dice, ¿podríamos ver la aplicación de rúbrica en nivel primaria con una competencia? Claro. Ana, ponga en el chat la competencia y el producto que quiere evaluar, ¿no? ¿Qué tips podría recomendar para que los estudiantes proyecten mejor su voz, sus ponencias en clase? Gracias. Allá. Claro, hay la timidez, ¿no? Nosotros, depende en qué curso estamos, pero sí hay que darle, a pesar de que el alumno tiene un mar abierto de posibilidades de tutoriales, hay que buscarle algunos videos de tips y sobre todo libros, ¿no? Hay un libro que está en internet que es Cómo hablar en público, de Dale Carnegie. Y en ese libro hay recomendaciones que por ejemplo, dice, ¿no? De la vuelta al patio, dos vueltas al patio
y esa adrenalina la va a poder complementar esos nervios que tiene, ¿no? Entonces, yo cuando dicté el curso de oratoria, leí este libro de Dale Carnegie, cómo hablar en público e influir en los hombres de negocios. Y ahí te dice, ¿no? Ejercicios antes de, yo los he aplicado con mis alumnos tímidos, ¿no? Ejercicios para, por ejemplo, ir al baño y hacer gesticulaciones, ejercicios gestuales, ademanes, grabarse. Bueno, en ese libro todavía no hay tecnología porque es un libro antiguo. eh, este, cómo hablar en público, cómo hablar en público. Y también, así como a los alumnos de medicina no les enseñan necesariamente, no es la obligación enseñarles a poner inyectables, pero sí podríamos recomendarle algún taller, ¿no? Depende de la personalidad. Los talleres de clown son un poquito invasivos, pero también hay talleres de teatro, talleres de habilidades sociales que el alumno podría seguir. Entonces, de esta manera, cuando los estudiantes sienten que están en un ambiente de apoyo, están más abiertos a recibir retroalimentación. La confianza mutua entre docentes y estudiantes es fundamental para que esta retroalimentación sea bien recibida y se convierta en una herramienta de aprendizaje. Además, nos permite reducir la ansiedad. O sea, esa confianza, esa motivación reduce la ansiedad. La ansiedad es el temor por la angustia, por lo que va a venir, por lo que va a pasar, ¿no? Y si los estudiantes se sienten emocionalmente seguros, podrán enfocarse en el contenido de la retroalimentación sin que el temor a la crítica negativa interfiera en su capacidad para aprender y mejorar. Otra técnica que Del Carnegie dice, ¿no? Y yo también me ha funcionado con los alumnos, es que cuando el alumno está frente para exponer, se imagina que todos están en una situación bochornosa, ¿no? O sea, que se han caído del asiento, se han resbalado. Entonces eso los hace sentir un poquito más en confianza, ¿no? Ejemplos de retroalimentación efectiva. Por ejemplo, el alumno tiene que elaborar un plan, ¿no? En este caso, un plan de turismo. Una retroalimentación positiva. Primero, decirle, tu propuesta de itinerario para el tour está muy bien estructurada, has incluido una excelente variedad de actividades que reflejan bien las tradiciones locales. La forma en que destacas la experiencia de los turistas en las comunidades es excelente. Sin embargo, y ahí viene la oportunidad de mejora, sería útil agregar más detalles sobre la logística del transporte para asegurar una experiencia más fluida. ¿Cómo podrías mejorar la conectividad entre los destinos para evitar tiempos muertos? Considera usar una herramienta de mapas interactivos para visualizar la ruta. Entonces, podemos hacer esta retroalimentación constructiva con los estudiantes, haciéndole preguntas para reflexionar y también dándoles alguna recomendación de alguna herramienta o la revisión de algún texto, ¿no? Supongamos que el alumno ha presentado un proyecto de marketing, ¿no? En una retroalimentación positiva le podríamos decir, el enfoque de su campaña para promocionar el destino es muy relevante y el uso de las redes sociales como estrategia de marketing es acertado. Has logrado crear una propuesta visualmente atractiva y convincente. No obstante, sería útil que profundices en la segmentación del mercado y las características demográficas de tu público objetivo. ¿Cómo planeas ajustar tu mensaje para diferentes tipos de turistas? Además, puedes incluir métricas claras para evaluar el impacto de la campaña, como la tasa de conversión o el engagement. Y ya eso se supone que está en la teoría que el docente le está proporcionando en el curso, ¿no? Entonces, para crear un ambiente emocionalmente seguro, hay que decirle al estudiante, me ha gustado mucho cómo estructuraste la información. Sé que algunas partes del análisis aún pueden mejorarse, pero es evidente el esfuerzo que has puesto. ¿Cómo podrías fortalecer aún más tu argumento en la segunda sección? O sea, le estamos dando las fortalezas, la motivación y lo estamos invitando a fortalecer sus argumentos. Otro caso, ¿no? Tu capacidad para investigar el tema es impresionante y aunque el formato podría ser más claro, quiero resaltar lo bien que trabajaste en la recopilación de datos. ¿Qué tal si pruebas con un enfoque diferente para presentar los resultados?
Sugerencias prácticas para aplicar la retroalimentación en un ambiente emocionalmente seguro. Primero, ser conscientes, estimados docentes, de la manera en que se dan los comentarios. Evitar un tono crítico o distante. Y ustedes podrían decir, ¿pero qué? ¿Estamos hablando de la generación de cristal? Sí. Sí. Está comprobado científicamente que si nosotros consideramos aplicar un enfoque constructivo y positivo, vamos a obtener muchos más logros de nuestros estudiantes. Supongo que algunos de ustedes habrán visto La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Es una película con Robin Williams, que llega a un colegio y encuentra un grupo de los desadaptados, de los ninguneados, de los estereotipados, de los subestimados, y él crea con este grupo la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Les enseña y los motiva a crear poesía y llega a ser tan exitoso que lamentablemente, como para la época tradicional, él invita a los alumnos a mirar, a tener otra mirada de la vida, a ser más libres. En un colegio muy tradicional lo despiden al profesor, ¿no? Pero los alumnos, bueno, voy a hacer, como dice mi hija, el spoiler, los alumnos al final le hacen un homenaje muy bonito, ¿no? Al profesor, eh, reconociendo su liderazgo, a pesar de que el sistema no se lo permitía, ¿no? Entonces, tenemos que fomentar, o sea, tampoco podemos engañar al estudiante y decirle, mira, todo está lindo, hermoso, ¿no? No, hay que resaltar los aspectos positivos y también invitar al autocuidado, a la autoevaluación y la reflexión para asegurar que los estudiantes tengan tiempo de reflexionar esta retroalimentación recibida y aplicar cambios de manera autónoma. Crear espacios donde los estudiantes puedan expresar incluso cómo se sienten, ¿no? Nosotros a veces, como se va la hora, queremos atiborrar de más información y más contenidos, pero sí sería importante darles un espacio para que ellos puedan hablar sobre sus emociones, porque las emociones están relacionadas a los logros de aprendizaje. Ya, muy bien, Ana. Ahorita vamos a ver lo tuyo, tu ejemplo. Entonces, la rúbrica es importante para orientar la mejora, ¿no? Puesto que ya hemos visto que son instrumentos de evaluación, así como las listas de cotejo o también una prueba escrita puede ser un instrumento de evaluación que nos permite describir criterios específicos para identificar si el alumno está en inicio, en desarrollo, logrado o destacado, que en los colegios sería eh, C, B, A, D. Entonces, las rúbricas nos permiten valorar el desempeño de los estudiantes de manera objetiva y transparente, puesto que clarifican qué se espera del alumno. Y este debería tener la rúbrica con anticipación para saber en qué va a ser evaluado y qué necesita cumplir para obtener el puntaje de logrado, por lo menos, ¿no? Las rúbricas orientan al proceso de aprendizaje, facilitan la autoevaluación y coevaluación, promueven la retroalimentación formativa. Entonces, acá tenemos un ejemplo de rúbrica que lo realicé con la inteligencia artificial. Por ejemplo, para evaluar una exposición, ¿no? Una exposición. Nosotros podemos poner acá sí, podemos poner 2.9, 2 puntos, 1.5, porque acá tenemos en el logrado, la sumatoria es 20. Pero también puedo tener destacado. En los registros no puedo poner más de 20 en la universidad. En los colegios sí puedo poner AD. Pero en el caso de la universidad es para que, le voy a poner igual 20, pero porque acá se suman 21, ¿no? Pero el alumno ya sabe que está en destacado. Entonces, en una exposición hay criterios que sí se deben tomar en cuenta, ¿no? Si el alumno domina ampliamente el tema, que hay una diferencia entre destacado y logrado, ¿no? O sea, una cosa es que domina ampliamente el tema, profundiza y ejemplifica, pero es suficiente con que explique el tema con claridad y precisión. Organización de la exposición, ¿no? Además del inicio, desarrollo y cierre, el estudiante podría ser destacado si tiene una estructura fluida y coherente. Claridad y expresión oral, ¿no? Se ha logrado si se comunica claramente y con seguridad, y además de eso es convincente, o sea, influye, ¿no? Influye en el público, ya sería destacado. Si usa recursos como el PPT o Canvas
o Prezi, ¿no? Si usa los recursos adecuados que apoyan la exposición y que además no tengan todo el texto en los recursos, sino que el alumno pueda ser capaz de lucirse, que los diapositivas sean solamente como tengan textos generales, ¿no? Si además estos recursos son creativos, claros y muy bien integrados, es destacado. El lenguaje corporal, ¿no? Es importante el buen contacto visual, la postura adecuada. Si además de eso tiene un excelente dominio corporal natural y seguro, ya es destacado. En cuanto al tiempo, ¿no? Si se eso también es importante porque a veces el alumno es brillante y le dice, tú tienes 5 o 7 minutos y se pasan los 10, 12. Entonces ya los últimos alumnos no tienen tiempo de exponer y eso es falta de empatía y de consideración. Por eso es que también podríamos considerar el tiempo para que se ajuste, ¿no? Al tiempo establecido. Pero si hay precisión en el tiempo, una precisión exacta, entonces podría ser destacado. Y además la interacción con el público, ¿no? Responde adecuadamente preguntas o responde las preguntas con seguridad y genera participación, ya es destacado. Entonces, esto nos ayuda a que el estudiante pueda tener con claridad los criterios, los niveles y los puntajes. Elizabeth, ¿por qué 2.9? En este caso, si fueran 3 puntos, yo tengo aquí, o pueden ser 3.5 incluso, ¿no? Con 3 puntos tengo 21. Con 2.9 ya me acerco al 19.8, pero si no me equivoco. Pero es que eso va a depender de cada uno. Lo que yo hago usualmente es ponerle 3 puntos y les regalo uno, ¿no? Digo, ya uno va de regalo. Podemos utilizar decimales o también, pero eso nos da más trabajo. Sí, tiene razón, Elizabeth. Sí. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta lo que Ana nos ha compartido, indaga mediante método científico para construir conocimientos. Ok, el producto que quiere evaluar es informe de indagación sobre la oxidación de las frutas, acerca de aplicación común habla con 30... ya. Ok, entonces, si el producto es un informe de indagación sobre la oxidación de las frutas, yo lo que voy a utilizar en este momento es el ChatGPT. Pero, profesora, no lo puedo hacer de cero, no porque no soy especialista primero en frutas, pero sí se puede hacer, por supuesto, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso es decirle al ChatGPT, necesito una rúbrica, no importa cuántos estudiantes estamos evaluando, ¿no? Una rúbrica para evaluar el producto. Ya. Para evaluar el producto, ¿no? Y la capacidad es, ¿no? Porque al parecer es una capacidad de una unidad, ¿no? Indaga mediante métodos científicos para construir sus conocimientos. Ya. Entonces, ahí le voy a decir, necesito que cuántos niveles. Vamos a ponerle 3 niveles. Que tenga 3 niveles. Y, y precisar los puntajes. Muy bien, entonces el ChatGPT me va a lanzar la rúbrica y yo la puedo editar, la puedo adaptar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, puntaje máximo 18 puntos. Acá solamente ha incluido 18 puntos. Entonces ya yo lo tengo que editar porque yo necesito 20, ¿no? Por eso los decimales. Entonces dice, ¿no? Planteamiento del problema de hipótesis. Otro criterio que utilizo aquí es diseño del plan de indagación, recolección de datos, análisis, interpretación, conclusiones, comunicación del informe. Entonces, aquí, ¿no?
Y puede agregar el componente metacognitivo, es decir, qué aprendí sobre la oxidación de las frutas, qué dificultades tuve durante la indagación, qué cambiaría en mi procedimiento si repitiera el experimento, qué estrategias me ayudaron a comprender mejor el fenómeno. Bueno, entonces yo lo que puedo hacer es decirle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6. Necesito ajustar los puntajes para que el logrado tenga 20. ¿No? Entonces, bueno, acá me está poniendo el ajuste de los puntajes. Quiere decir que no todos los aspectos, o sea, no todos los criterios van a tener 3 puntos. Algunos van a tener 4 puntos, otros van a tener 3 puntos. Y así puedo lograr el 20, ¿no? El logrado. Inicio 6 puntos, en proceso 12 puntos, logrado 20 puntos. Entonces, ya. Por favor, coloca los puntajes específicos en cada criterio en cada criterio de la rúbrica que ya elaboraste. Entonces, Ana, ¿qué tal los criterios que ha utilizado ChatGPT? O hay otros, ¿no? Y no los ha colocado, no me está entendiendo. Entonces, ¿qué hago yo? Copio, ¿no? Copio esto y lo voy a editar. Lo copio, acá dice copiar tabla, lo copio en Word y lo voy a editar. Claro, pues así es, ¿no? Ya, entonces, por favor, necesito la rúbrica solo con 5 criterios. Si quieres, puedo pasarte en formato Word tipo ficha evaluativa con casillas y espacios para observaciones listas para imprimir. Ya. Entonces no me está entendiendo porque sí está colocando los... Ya, utilizó acá solo los 5 criterios, ¿no? 3, 4, 5. Ya. Necesito la rúbrica completa con los 5 criterios. Claro, en este caso, si tengo solamente, he elegido planteamiento del problema, hipótesis, diseño de plan de indagación, variables y procedimientos, recolección, organización de datos, análisis, interpretación de datos, conclusiones y comunicación del informe. Y acá sí ya se completarían o sea, cada criterio valdría 4 puntos, sería 20. En proceso 2 por 5, 10. Y aquí tengo que editarlo porque no puede ser que en el proceso tenga 10 puntos, ¿no? Puedo ponerle 2.5 y ahí ya tendría 2.5 por 5, 15, ¿no? Y luego acá en el inicio podría aumentarle a 1.5, ¿sí? Entonces, y también podría agregar el proceso metacognitivo. ¿Qué tal? Entonces, sí, nosotros podemos, de todas maneras, en estas épocas, podríamos hacer el ejercicio de hacer las rúbricas desde el inicio, pero la inteligencia artificial nos ayuda mucho y nosotros podemos adaptarnos, ¿sí? ¿Qué le pareció, Ana? Entonces, las estrategias para la retroalimentación efectiva es el uso de rúbricas, comentarios equilibrados, destacando primero las fortalezas,
hacer preguntas abiertas para que el alumno reflexione, tenga el conflicto cognitivo, y el enfoque debe ser personalizado en la medida de lo posible. Ah, Ana, lo que pasa es lo siguiente, como les comentaba, yo tengo ahí la rúbrica, la puedo tener en digital en mi celular o impresa. Entonces, cuando yo voy a evaluar, puedo evaluar por grupos. Entonces, utilizo, si el grupo está cumpliendo con lo que dice la rúbrica. Y aparte, en un papel o en un registro complementario, puedo colocar ahí los puntajes. Entonces, requiere de un poquito de práctica, porque no es que yo voy a imprimir 30 rúbricas, sino que es una sola. Y esos son los criterios que voy a utilizar para poner los puntajes, ¿no? Exacto, Mabel. Mientras más le demos especificidad, claridad a la inteligencia artificial, va a poder darnos, ¿no?, información más precisa. Así es. Ah, ya, perdón, Rafael. Sí, 2.5 por 5 es 12.5. Gracias. Entonces, el impacto de la retroalimentación en el aprendizaje es importante porque mejora el rendimiento, fomenta el aprendizaje autónomo y refuerza la motivación. Es importante que también el alumno se autoevalúe, ¿no? Porque él también debe reflexionar y analizar, no dejarlo todo el docente, valorar su aprendizaje para poder mejorarlo, ¿no? En este caso, los propósitos de la autoevaluación es que el alumno pueda tener autonomía, responsabilidad, promover una evaluación participativa, democrática, fomentar la reflexión crítica, identificar fortalezas y áreas de mejora y facilitar la autorregulación del aprendizaje. La autoevaluación se puede aplicar durante o al final del proceso de aprendizaje, porque al inicio sí el docente, a eso le llamamos heteroevaluación, cuando el docente es el que evalúa mediante una prueba diagnóstica o examen de entrada, ¿no? La finalidad es que el alumno, como repito, se permita reflexionar sobre su propio desempeño, mejorar, ¿no? Y también utilizar la coevaluación, que es cuando el alumno evalúa al integrante de su grupo, ¿no? Al compañero. En este caso, se pueden utilizar rúbricas, listas de cotejo, escala estimativa, etc. Entonces, el enfoque es formativo, participativo y reflexivo. Cuando un compañero evalúa al otro, o sea, evaluar no es fácil, tenemos que enseñarle también al alumno a evaluar, ¿no?, a su par. También le permite autoevaluarse, porque dice, mi compañero lo hizo así, ¿por qué yo no? O ¿por qué yo sí? Entonces, estos fundamentos pedagógicos de la evaluación promueven una responsabilidad compartida, tienen relación con el trabajo colaborativo, el aprendizaje constructivista y favorece el desarrollo de las habilidades blandas. Entonces, la coevaluación, es decir, cuando un alumno evalúa a su compañero, fomenta la autorregulación, la autonomía, la retroalimentación entre compañeros, la capacidad crítica y reflexiva, la transparencia en los criterios de evaluación y también la honestidad. Los desafíos: evita la subjetividad o sesgos personales, asegura la confidencialidad y el respeto entre pares, requiere de capacitación y acompañamiento docente también, no dejarlo solo, ¿no? Integrar la coevaluación como parte del proceso formativo es importante, no solo para la calificación. Y cuando el docente evalúa a su estudiante, a eso le llamamos heteroevaluación, donde el docente valora desempeños, capacidades o competencias. Ya hemos dicho que los desempeños son de las sesiones, las capacidades de las unidades y las competencias del curso. Que puede el curso alinearse a una o más competencias de la carrera que está en el plan de estudios, ¿no?, en el plan curricular. Ay, perdón. Características de la heteroevaluación es cuando el docente evalúa a su estudiante, ¿no? Puede apoyarse para tratar de obtener una nota más justa, objetiva, verificable. Usualmente en el producto final tiene mayor peso, ¿no?, la evaluación que está realizada por la autoridad académica. Y por supuesto debe ir acompañada de retroalimentación constructiva. El docente
al valorar el logro de las competencias o capacidades e identificar fortalezas y darle información al estudiante para que mejore a través de la retroalimentación, de todas maneras favorece el aprendizaje continuo y garantiza la validez y confiabilidad del proceso educativo. Entonces, si el docente evalúa a su estudiante con instrumentos de evaluación, va a poder favorecer la estandarización de criterios, va a facilitar las certificaciones, va a mantener la calidad académica institucional. Algunas limitaciones a los que los docentes nos tenemos es el riesgo de que sea percibida como un proceso unidireccional o punitivo, o sea, de castigo. Si no hay retroalimentación adecuada, puede limitar el aprendizaje reflexivo, puede generar cierta ansiedad o dependencia en los estudiantes si no se complementa con la autoevaluación y con la coevaluación. A ver, acá nos dicen, ¿no? Se puede pedir una reflexión individual a cada integrante del grupo para ayudarnos a una retroalimentación más personalizada. Así es. Pero normalmente los estudiantes se colocan 20. Sí, pues se colocan 20. Pero la idea es que en la coevaluación y la autoevaluación sea cualitativa, ¿no? Sea cualitativa de preferencia, no de poner una nota, porque ahí sí se van a poner 20 todos, ¿no? Entonces, el rol del docente es ser un guía y facilitador, explicar los criterios antes de la evaluación y proporcionar retroalimentación continua. Acá podemos ver en esta tabla comparativa, ¿no?, los propósitos y los momentos en que se realiza la evaluación, los tipos de evaluación. La diagnóstica, que es al inicio del curso, nos permite conocer los conocimientos previos de los estudiantes para poder hacer ajustes o anclarlos con los nuevos conocimientos y lograr aprendizajes significativos, como dijo Oswald. Eso es al inicio. En la evaluación formativa, el propósito es mejorar el proceso de aprendizaje durante el desarrollo, proporcionar la retroalimentación continua y evitar fracasos. Eso se debe hacer a lo largo del curso de manera continua. En la evaluación sumativa calificamos al estudiante al final del proceso educativo, ¿no?, de un módulo o de un curso. La autoevaluación permite al estudiante evaluar su propio desempeño, reflexionando sus fortalezas y áreas de mejora. Es decir, después que el docente realizó la heteroevaluación, el estudiante ahora tiene que reflexionar y utilizar la metacognición. ¿Qué necesito para mejorar y qué estrategias voy a utilizar como estudiante para poder lograr esos aprendizajes, ¿no? Esto puede ser en cualquier momento. La coevaluación es realizada por los compañeros, ¿no?, que también es importante porque necesito saber cómo me ven mis compañeros, ¿no? Puede ser durante el proceso de aprendizaje, y la heteroevaluación obviamente es la realizada por el docente cuando en cualquier momento del proceso de aprendizaje. En la parte final de esta disertación, vemos cómo la metacognición, que es la capacidad de un estudiante de poder reflexionar sobre su propio aprendizaje, es importante también tomarlo en cuenta, ¿no? Porque el alumno tiene que entender, tiene que identificar qué es lo que ya sabe, cómo lo aprendió, qué dificultades tuvo y cómo puede mejorar. Entonces, el estudiante puede identificar esto antes de aprender, durante el aprendizaje y después. En cualquier momento puede utilizar la metacognición. Las rúbricas son los instrumentos ideales para desarrollar la metacognición porque nos permiten hacer visibles los criterios de éxito. Permiten al estudiante comparar su desempeño con estándares, fomentar la autorregulación del aprendizaje y promover la reflexión crítica. Entonces, antes de la actividad, el docente debe presentar la rúbrica, ¿no? El estudiante identifica qué es lo que debe lograr. Durante la actividad y monitoreo, durante la evaluación formativa, el estudiante revisa la rúbrica para ajustar su trabajo, o su exposición, o su producto. Y después de la evaluación, el estudiante se autoevalúa usando la rúbrica y reflexiona sobre su propio desempeño a través de la metacognición. Preguntas que el alumno podría hacerse para lograr la metacognición. ¿Qué criterios logré mejor? ¿Por qué? ¿En qué nivel me encuentro? ¿Y qué me falta para mejorar? ¿Qué haría diferente la próxima vez? ¿Qué estrategia utilicé? ¿Fue efectiva? Recomendaciones, entonces. Tenemos que diseñar rúbricas claras con lenguaje comprensible para el estudiante.
Quizás involucrar a los estudiantes, sí, no tener temor de decirles, bueno, chicos, ¿cuáles creen que sean los criterios, ¿no? Que ellos participen del ajuste de la edición de estas rúbricas. Las rúbricas no solamente se deberían utilizar para calificar, sino para reflexionar. O sea, la metacognición podría estar presente en las mismas rúbricas. Muy bien, entonces abro el espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, comentarios, aportes. Por ejemplo, Martín dice, ¿no? En EPT se puede medir por porcentajes la coevaluación de acuerdo al desarrollo y desempeño del proyecto. Claro, podría ser que los alumnos sí pongan una nota en la coevaluación, pero le vamos a poner un 5%, ¿no? De toda la calificación del curso, no le vamos a poner 80%. Dice, evaluación con rúbrica. Una sugerencia. Puede ser la evaluación por grupos del 1 al 15, evalúo de manera individual y la próxima clase evalúo del 16 al 30 por orden de nombre de estudiante. ¿Es un aporte? ¿Qué opina? Sí, claro, ¿no? Puede ser por grupos, ¿no? Del 1 al 15, evalúo de manera individual y la próxima por orden de nombre de estudiante. Sí, o sea, nosotros tenemos que, primero que nosotros no somos robots. Nosotros o sea, tenemos que adaptar nuestras formas de evaluación de acuerdo al número de estudiantes, a la cantidad de cursos que tengo. Yo les recomiendo, si son muchos estudiantes, evaluarlos por grupos, ¿no? Porque finalmente la nota no es lo importante, sino la retroalimentación efectiva, ¿no? Que el estudiante pueda autoevaluarse. Eso es lo más importante, que haya aprendido, aunque haya salido jalado, pero aprendió. Después aprendió, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, al final sí es importante porque se pone en el registro. Sí, sí, porque es una evidencia, pues, es una evidencia para el sistema, ¿no? Dice Elizabeth, en R, ¿cómo sería eso de porcentajes? Es decir, ¿cómo evaluar, no? En la educación básica regular. Claro, es que las instituciones ya tienen, por ejemplo, en el CIEWeb, yo tengo en el colegio de mi hija que está en el Claretiano, en el CIEWeb yo veo sus calificaciones y sus porcentajes, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, evaluación bimestral, aparece que tiene doble peso, ¿no? 2, o sea, doble peso. A la hora que se promedia, tiene desempeños que tienen A, B o C. Y en la evaluación bimestral tiene el doble peso. Entonces, si tienes SSC y en la evaluación bimestral un A, sale pues con B o A, ¿no? Dependiendo de cuántos criterios tenga. Entonces, eso va a depender del contexto, de nosotros no debemos amanecernos para evaluar. O sea, eso no es algo sano. Pero sí podemos utilizar estrategias creativas para optimizar estas evaluaciones, ¿no? Como les decía, puede ser por grupos. Yo les contaba que utilicé la técnica del museo, ¿no? En el aula con limpiatipo, los alumnos hicieron sus papelógrafos y colgaron ahí. Los mismos alumnos le ponían estrellitas, caritas felices a los que les parecía. ¿Por qué? Porque uno de los criterios de esas notas informativas que ellos redactaron era el interés. Lo que más les parecían interesantes de la nota les ponían una carita feliz. Y entonces a esos yo les ponía 10 puntos y los otros 10 puntos ya los evaluaba yo, ¿no? Entonces podemos nosotros compartir la rúbrica, o sea, podemos segmentarla y algunos criterios pueden ser que los alumnos autoevalúen y otros criterios pueden ser una coevaluación y las otras una heteroevaluación, ¿no? ¿Cómo aplicar todo en educación básica? Sí, se puede aplicar en cuando hay incluso exámenes bimestrales, los docentes envían rúbricas, ¿no? Entonces, en la rúbrica ya están los temas que van a venir. Entonces, no tiene que estudiar todos los temas, sino solamente los que van a venir en esa evaluación y qué es lo que va a tener que hacer el alumno. Ah, ya, va a tener que hacer organizadores visuales de la historia de los incas. Ah, ya. Entonces, el alumno tiene que estudiar la historia de los incas e incluso puede ensayar una línea de tiempo
antes de ir al examen. Mabel dice, algunos estudiantes comentan que solo quieren aprobar, así sea con 11, cómo cambiar esa mentalidad o ayudarlos a que valoren la importancia de todos los cursos. Qué buen comentario, Mabel. Sí, es verdad, ¿no? Algunos alumnos solo les interesa aprobar, incluso formatean esa información y ya el próximo, ni se acuerdan el próximo ciclo, ¿no? Es porque el sistema tradicional nos ha ceñido, por eso es que en los colegios ahora es A, B, C, A, D, ¿no? Que para aprobar es suficiente, ¿no? Entonces, una de las formas que yo tengo de motivar a mis estudiantes es que alguien en su CV les va a pedir las calificaciones y así, ¿no? O sea, eh, sucede en las universidades, en pregrado, en posgrado, en maestrías, en los colegios, en algún momento las calificaciones son un indicador, ¿no? De comportamiento para poder postular una beca, o sea, crearles a los alumnos la necesidad de que ellos no solamente se conformen con un 11, ¿no? Eso es una campaña, o sea, no se puede convencerlos en una sola sesión. Esto es ya parte de una campaña que debería involucrar a toda la institución, no solamente a los profesores. Por ejemplo, yo tengo un grupo de alumnos en arquitectura. Yo soy codocente para ayudarlos a hacer artículos de investigación. Entonces, terminó el 2025-2 y los alumnos no habían terminado los artículos porque se dedicaron a hacer sus bocetos, sus maquetas, ¿no? De centros comerciales, sus proyectos. Entonces, en enero y febrero convoqué a los alumnos y les dije, pero ya en clase yo les había hablado de la importancia de publicar artículos científicos en revistas indexadas Scopus, ¿no? Entonces, al crearles esa necesidad y esa visión del futuro, de cómo los va a beneficiar publicar en una revista indexada Scopus, hizo que yo convoqué a 10 grupos de alumnos y les dije, ustedes son libres, apúntense los voluntarios para poder terminar los artículos. Eso sí, vamos a trabajar 2 meses, ¿no? Ad honorem, sin nota. El 90% de mis alumnos han apuntado y actualmente los tengo allí realizando, elaborando esos artículos porque ellos no van por la nota, sino por la necesidad de ser reconocidos con estos artículos y poder sumar puntos si algún día en su futuro profesional quieren ser investigadores RENACIC, por ejemplo, ¿no? Reconocido por CONCITEC. Dice, quizá no sea el momento ni el modo, pero deseamos su teléfono, por favor, si pudiera, necesitamos capacitación en nuestra modalidad de educación básica especial. Bueno, las coordinaciones de las capacitaciones es con EduRed. Les voy a dar en mi WhatsApp por si tienen alguna consulta, ¿no? Específica, ¿no? Soy la maestra Rosa García. Listo. A ver, dice, disculpe, me parece que por temática podría evaluar de manera individual y otro por grupo, pero para ser más justa preferiría no hacerlo diferente dentro de una misma temática, salvo que así lo eligieran los estudiantes. Sí, pues intentar ser... Es un poco difícil, ¿no? Sí. ¿Y cómo se evaluaría en matemática? Claro, en matemática nosotros tenemos rúbricas también. ¿Qué es lo que ponen ahí los docentes, no? Criterios. Si no me equivoco, por ahí tengo alguna rúbrica de los que mandan los profesores, los temas, ¿no? Aritmética, ¿y qué es lo que necesita demostrar? O triángulos, ¿no? Entonces, el alumno necesita resolver problemas complejos de triángulos, ¿no? Utilizando las fórmulas. Entonces, así yo puedo tomarle los ejercicios y le voy a poner el puntaje de acuerdo a lo que la rúbrica dice. O sea, si la rúbrica dice que necesita resolver problemas con cualquier método, entonces cualquier método. Pero si solamente tiene que ser utilizando un método específico, ese tiene que ser, ¿no? María Angélica dice, es importante que las instituciones educativas expliquen y orienten a los padres de familia. Es importante, los padres son los que aún son tradicionales y no comprenden la diferencia entre lo cuantitativo y cualitativo. Sí.
Por eso les hablábamos de la democracia, ¿no? De la democracia académica. O sea, en las instituciones mm, hay, hay padres de familia que si el alumno no lleva clase tareas interminables, no es buen colegio. Entonces, ellos todavía están en lo tradicional y es importante que se les explique que no es un indicador de aprendizaje. A veces los colegios, para poder satisfacer a los padres, les envían un montón de tareas y eso no es correcto. El alumno debe ir a casa para reforzar algunos ejercicios, para hacer deporte, para crear cosas, para pintar, para aprovechar e ir, salir a pasear con sus padres, para aprender de la vida. O sea, no puede ser que las tareas incluso se las manden para vacaciones. Las tareas tienen una finalidad, el aprendizaje, pero si el alumno ya aprendió en el salón y necesita reforzar solamente un par de ejercicios, no hay ningún problema. El problema son los padres, ¿no? Ah, Elizabeth dice, el tema de investigación. Ah, sí, pues, lo que pasa es que yo estoy asignada a que los alumnos de arquitectura hagan investigación en una universidad privada, sí. Sí, María, lo que les recomiendo, si no escuchan bien, es colocarse audífonos, porque a mí también me ocurre que mi máquina no sube más el volumen, pero yo ahorita estoy gritando realmente. Sí, Mirta, es importante que los padres entiendan la metodología que se aplica en las aulas. Así es, sí, sí. Muy bien, los felicito por sus comentarios. Ustedes con sus aportes, con sus preguntas, con la valoración que le dan a lo que yo estoy exponiendo, hacen que estas sesiones sean realmente interesantes, bonitas y que no se sienta el tiempo, que no se siente el tiempo, ¿no? Porque no hay nada peor cuando uno está en una capacitación y te dicen, bueno, ahora, qué aburrido, ¿no? Muy bien, nos apasiona la educación y siempre vamos a luchar por el bien de nuestros alumnos para que puedan aprender. Le doy paso a Liliana para la foto, ¿no? A ver qué dice. En el colegio particular de mi hija, su nota final salió con B, pero con los inicios fueron la nota de A, D. Por algunas faltas de tarea y no me dieron ninguna razón más. ¿Qué debo hacer en ese caso? Mm, Claro, es que no hay retroalimentación, pues allí en las encuestas hay que decirle al colegio que es importante que los alumnos reciban la retroalimentación. ¿Por qué sacó B? Ahora, si es suficiente que el estudiante vea su rúbrica y lo ve con su papá, su mamá y se da cuenta que en qué falló, no habría ningún problema, ¿no? Pero allí los docentes tienen que tener un espacio para esa retroalimentación. Muchas gracias por haber atendido. Aquí está la lista de asistencia. Ahora sí, Liliana, te doy pase. Muy bien, profesora, muchas gracias. Agradecer a todos los docentes por haber asistido el día de hoy y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana con la última sesión, la cual estaré compartiendo una evaluación de 10 preguntas. E invitarles, por favor, a encender sus camaritas para tomarnos la foto grupal con la maestra y compartirlo como evidencia que hemos asistido a la clase el día de hoy. Si alguien tuviera algún inconveniente, me puede escribir, no hay ningún problema por interno. Bien, a la cuenta de quién más se anima, a ver quién falta. Betty, Sofía, segundo, para que se llene toda la pantalla y salgamos todos. Bien, ahora sí. A la cuenta de 3, nos tomamos una foto. Muy bien. Me falta una fotito más, por favor, no se vayan a ir. Y voy a compartirlo acá. Bien, ahora sí. Otra fotito, a ver, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bien, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profesora. Que tengan un bonito fin de semana. Chao.